Hola, ¿cómo estás? El día de hoy estuvimos escuchando acerca de la historia de la vida de Pablo. Pablo iba rumbo a Roma y terminó en una isla pequeña llamada Malta. Y Pablo, en lugar de preguntarse por qué estoy aquí, supo que Dios estaba con él. Así que quédate a escuchar este mensaje porque sé que va a ser de bendición para tu vida. Mi nombre es Andrea Sepúlveda y qué bueno que estás aquí. El día de hoy, para iniciar este mensaje, quisiera hacerles una pregunta que tal vez muchos se puedan identificar, pero yo sé que las mamás lo van a entender de una manera más especial. Porque ¿cuántas mamás salen de su casa con un plan perfectamente trazado y terminan en un lugar completamente diferente al que imaginaron? Porque ser mamá es hacer planes y luego improvisar todo el día. A veces sales al súper, vas por 2, 3 cosas y dices, me tardo 10 minutos y por X o Y terminas tardándote 2 horas. O también estás apurada, estás corriendo para salir de tu casa, el tráfico, todo, y llegas a aquel lugar que estabas planeando y ya te sientas a gusto y en eso, mami, quiero ir al baño, ya no aguanto más. Y ahí estás buscando el baño más cercano y orando de que, Señor, por favor, que esté limpio. Y nosotros una vez nos pasó que estábamos en una reunión familiar en la alberca y yo me fui bien preparada, llevé pijamas, los niños cenaron, los bañé, o sea, yo dije, todo el plan está súper bien trazado, los niños se van a dormir en el camino, vamos a ver una película en la casa y unos minutos antes de irnos para la casa, Axel se resbala, se cae y se abre el labio. Terminamos en urgencias a las 9 de la noche. Gracias a Dios Axel estuvo bien, pero no le tuvieron que coser, pero sí quedó con una pequeña cicatriz y para esto 2 días antes de su fiesta de cumpleaños. Y a veces uno piensa, yo iba algo tranquilo, ¿cómo terminé en este caos? Y creo que no solo sucede esto en algunas ocasiones, sino que a veces sucede en nuestra vida, que nosotros hacemos planes en nuestra vida, trazamos rutas, imaginamos destinos, pero a veces Dios permite procesos inesperados que nos llevan a lugares que nunca habíamos considerado y te preguntas, ¿qué hago aquí? ¿O por qué está pasando esto? Y de eso quisiera platicar con ustedes el día de hoy, pero primero me gustaría leer un versículo, que oráramos juntos y poner este tiempo en manos de Dios. Primero leemos Proverbios 19:21 que dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu amor y por tu presencia en esta mañana, Padre. Yo te pido que tú hables a nuestros corazones, que seas tú hablando a la vida de cada persona y seas tú hablando a través de mí, Señor. Llena este lugar con tu presencia, queremos escucharte en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Y el día de hoy quiero compartir contigo una historia de la Biblia que a mí me bendijo en gran manera y Dios puso en mi corazón compartir con todos ustedes. Y juntos vamos a tomarnos el tiempo de estudiar varios versículos en la Biblia y mientras leemos vamos a aprender un poco de lo que el apóstol Pablo vivió. Y el mensaje del día de hoy lo titulé, aunque los planes cambien, Él permanece. Repite conmigo, aunque los planes cambien, Él permanece. Vamos a despertarnos, oigan, porque me siento muy solita aquí adelante. Y hay algunas personas que creen que la Biblia puede ser aburrida, como que no, yo no leo la Biblia, no la entiendo, está aburrida. Pero quiero decirte que la Biblia tiene más acción que una serie de Netflix, de verdad. Y el día de hoy vamos a ver unos de esos capítulos que tienen tantas cosas sucediendo en solo 2 capítulos del libro de Hechos. Y para iniciar, quiero darte un breve contexto de lo que vamos a estar leyendo. Pablo fue arrestado en Jerusalén por predicar de Jesús, porque estaban los fariseos que no les gustaba que Pablo predicara de Jesús, entonces los judíos querían matar a Pablo, entonces lo llevan con los gobernantes y les dicen encarcélenlo, mátenlo, entonces Pablo está en medio como de estos juicios y los gobernantes están pero pues no he hecho nada malo y los judíos no, sí, mátenlo y así. Entonces está de gobernante en gobernante y como que no llega a un final su caso
Así que Pablo, como era ciudadano romano, dice, ¿saben qué? Apelo al César. Esto quiere decir que tenían que llevarlo a Roma con el César para que le diera como su veredicto final. Entonces, para esto pasaron varios años. Pablo apela al César y le dicen, ok, te vas a ir en barco a Roma. Y aquí es donde inicia y donde nos vamos a entrar en la historia el día de hoy. ¿Están listos? Y la historia inicia en Hechos 27. Pablo inicia subiéndose a un barco lleno de prisioneros. Pablo no era un ladrón, Pablo no hizo nada malo para estar ahí, él no era culpable, pero ahí terminó en ese barco lleno de prisioneros. El clima no estaba nada favorable y todo el camino fueron batallando, parando en distintos destinos. Y les traje una imagen para que se lo vieran visualmente por dónde estuvo pasando Pablo. Aquí está el mapa. Y allá abajo pueden ver que salen de Cesarea y pararon en Sidón, en Mira, o sea, le fueron dando la vuelta. Y cuando llegan a Creta, que es a partir del versículo más o menos, del versículo 10, Pablo les dice en el versículo 10, porque llegan a Creta y el clima, bueno, si estaba mal, está empeorando y hay tormenta y así. Entonces, en el versículo 10 dice, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Y a partir del versículo 13 todo se empieza a descontrolar. O sea, quiero que te imagines el clima de Monterrey las últimas semanas, de que granizo, lluvia, Gonzalitos hasta acá, las inundaciones. Bueno, eso por 10 en el mar, en un barco. Entonces todo se descontrola, la tormenta se puso muy mal. Y en el versículo 18 leemos que dice, el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días. Ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Qué fuerte, ¿no? Hasta el final se perdió toda esperanza. Y bueno, claramente sabemos que antes no había Google Maps, o sea, no era fácil transportarte de ninguna manera. Imagínate en barco y luego estaba nublado, la Biblia dice que no había sol, no había estrellas, entonces los navegantes se dirigían por medio del sol y por medio de las estrellas. Entonces si estaba todo nublado, no podían ver nada, no había luz del sol. Imagínate estar en medio del mar, deambulando, no sé cómo se dice, buscando de que hacia dónde le damos, no había rumbo. Y en eso empezaron a ver que había como que la tierra estaba, o sea, empezaron a ver que había tierra más cerca. Entonces leemos en el versículo 21 que dice, finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. El famoso se los dije, te lo dije. Pablo lo dijo y nadie lo escuchó. Él tenía la razón y aún así decidieron seguir adelante. Y muchas veces así pasa en nuestras vidas. Terminamos en medio de una tormenta, no por nuestras propias decisiones. No sé si te ha pasado, por decisiones equivocadas de alguien más. Tal vez alguien aquí puede identificarse con eso. Quizás has vivido consecuencias, dolor o temporadas difíciles por algo que otra persona decidió. Les platico un ejemplo así muy rápido, personal, que yo hace muchos años estaba trabajando en un lugar y por decisiones de compañeros de trabajo, por decisiones en el trabajo, yo no le estaba pasando nada bien. Nada bien. Yo no había hecho nada, yo estaba haciendo mi trabajo, yo estaba haciendo todo bien, pero por decisiones de otros empezó a afectar mi situación personal. Y yo salí de vacaciones unos días y me da pena decirlo, pero yo lloraba todos los días y decía, no quiero regresar. Y a veces así nos puede llegar a pasar que por situaciones de otros, esto es pues en el trabajo, pero en la vida o en cualquier situación que estés viviendo, decisiones de otros te afecta a ti personalmente.
y probablemente a muchos nos ha pasado y creo que todos podemos entender lo frustrante o lo difícil que se siente. Y aunque esa sea tu situación, hoy quiero decirte y recordarte algo. Aunque Dios no envía las malas decisiones, Él sí es capaz de usarlas para guiarnos hacia nuestro destino. Y lo que el enemigo quiso usar para mal, Dios lo usa para bien en nuestras vidas. Así como, no sé si recuerdas la vida de José, cuando sus hermanos lo vendieron y todo, y ahí viene este versículo que dice, lo que el enemigo quiso usar para mal, Dios lo usa para bien. Entonces aquí continuando con la historia de Pablo, Pablo les dice en el versículo 22. Bueno, oigan, les quería decir que les recomiendo leer todo el capítulo de Hechos así porque vas viendo cómo se va poniendo la tormenta, la historia, como les digo, más que una serie de Netflix. Yo estaba así como que, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Ahorita me salté algunos versículos por tiempo, pero vamos a continuar leyendo en el versículo 22, que dice, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense porque yo le creo a Dios y sucederá tal como Él lo dijo. Pero me da mucha risa que al final dice, pero seremos náufragos en una isla. Así como que todo va a estar bien, van a sobrevivir, no se preocupen, pero vamos a ser náufragos en una isla. Aquí podemos ver que muy probablemente Pablo estaba frustrado, pero eso no le hizo mantenerse con fe, decidió mantenerse con fe. Y hay algo que no vemos directamente en la historia, pero Pablo no entendía el por qué estaba sucediendo todo esto. O sea, él no sabía el por qué había una tormenta, él no sabía por qué iban a llegar a una isla. Pablo no sabía el por qué, porque incluso Dios tiene poder sobre el viento y sobre el mar, y Dios, ¿por qué estaba permitiendo esta tormenta? Y muchas veces nosotros vivimos así, aferrándonos al por qué. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy atravesando esta tormenta? Porque alguien que amo tuvo que vivir esto. Porque una decisión ajena afecta tanto mi vida. Y muchas veces todas estas preguntas e incertidumbre pueden inundar nuestra mente y querer ahogar nuestra fe y nuestra esperanza. Pero quiero recordarte que aunque muchas veces no entendemos el por qué, podemos saber que Dios sigue estando presente en medio de la tormenta. Tal vez no entendamos el por qué, pero podemos confiar en quién está con nosotros. Tal vez no entendamos el por qué, pero podemos confiar en quién va con nosotros. Porque si nos quedamos en el por qué, nos vamos a amargar. Te vas a amargar si sigues pensando, es que ¿por qué? Es muy común estar pensando, es que ¿por qué me hicieron esto? Es que ¿por qué me lastimaron? ¿O por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué esta relación se tuvo que terminar? ¿Por qué, Dios? Y muchas veces esto nos lleva a amargarnos y a aislarnos. Pero si nos enfocamos en el quién me ama, quién me cuida, quién me levanta, quién me protege, Dios es nuestro quién. Y aunque no entendamos el por qué, podemos confiar en quién está con nosotros. Y Dios estaba con Pablo en medio de su situación. Pablo les dice, no se preocupen porque vamos a sobrevivir, porque Dios está con nosotros. Y continuando con la historia, en el capítulo 28 dice, una vez a salvo en la costa nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. Llegaron a una isla de Malta. Como dato curioso, Malta significa refugio. Y me encanta porque esto no es casualidad, que aún en la tormenta Dios sigue teniendo un refugio para nosotros. Y como sabemos, Pablo no tenía pensado ir a Malta y les voy a volver a poner aquí, o bueno, me van a ayudar a proyectar aquí otra vez el mapa para que vean dónde está Malta. Malta está por acá. Allá está Malta. Mini, o sea, ni se ve. Véanlo chiquito, está súper chiquito. Pablo iba a Roma y de Creta
se perdieron por ahí, terminaron en Malta, en una isla pequeñita, chiquitita. Pablo así como que, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos en Malta si yo iba a Roma? Y de esto te quiero también platicar el día de hoy. ¿Has estado tú en Malta? ¿Tenías otros planes, un camino bien trazado, pero la vida te llevó por otro rumbo y terminaste en Malta sin querer? Malta es el lugar donde tú no planeaste llegar. Malta es la temporada que tú no pensaste vivir. Malta es la relación que no pensaste que terminaría. Malta es el lugar emocional que no pensaste que experimentarías. Malta es el diagnóstico que te dieron y que es muy difícil de asimilar. Tú viste a otras personas pasar por Malta, pero nunca pensaste que tú ibas a llegar ahí, porque no, tú ibas a Roma. Y Malta, tal vez para algunos de los que estamos aquí, puede ser el lugar en donde estamos ahorita, pero quiero decirte que no te vas a quedar ahí para siempre. Y así Pablo llegó a Malta sin planearlo. Y continuamos con el verso 2 de Hechos 28, ya pasamos al siguiente capítulo de Hechos, que dice: la gente de la isla fue muy amable con nosotros, hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba al fuego, o sea, Pablo todavía ayudando y sirviendo, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. ¿No les parece increíble como que Pablo acaba de sobrevivir una tormenta y lo muerde una serpiente? O sea, de verdad, Dios no era suficiente con la tormenta, con el naufragio, ese momento donde sentimos la expresión, la famosa expresión que dice que nos llueve sobre mojado. Y quizás algunos aquí saben exactamente de lo que estoy hablando, que apenas está saliendo de una situación difícil y llega otra. Y yo les quiero platicar una historia así chistosa para que se pongan felices, porque los veo a todos muy serios. Obviamente esta historia cero se compara con alguna situación personal de ustedes o con la vida de Pablo, mucho menos, pero me hizo recordar esta historia, que un día estábamos en el carro, se nos poncha una llanta, estábamos Walo con los niños y yo dije, bueno, no pasa nada, Walo se encarga. Al día siguiente Walo salía de viaje y dije, qué bueno que pasó hoy para que Walo se encargara y yo no tuviera que hacer nada. Ya al día siguiente, Walo se va temprano, sale de viaje, se lleva su carro al aeropuerto y ya yo me quedo con la camioneta y, oh sorpresa, al día siguiente salgo a llevar a los niños a la escuela y otra llanta. O sea, se pusieron de acuerdo las llantas, fue de que esta semana, ¿ok? Se poncha otra llanta y yo, ¿qué voy a hacer? Creo que le llamé a mi papá para que pasara por mí y nos llevara a los niños a la escuela y yo como que, ¿qué se hace cuando se poncha una llanta? Ya sé, bien mal. Pero no sabía qué hacer. Bueno, total, hablo a la vulca, ya cambian la llanta y yo le digo a Walo, no te preocupes, todo se solucionó. Día siguiente, otra llanta y yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué se pusieron de acuerdo? Yo no sé si pasé por algún lugar que tenía clavos, yo no tengo idea. Y yo, bueno, pues al día siguiente otra vez. Y les quisiera decir que me volví experta cambiando llantas, pero no, me volví experta llamándole a la vulca de que puede venir a cambiarme la llanta. Pero a veces así nos pasa, ¿no? De que una tras otra, que tú dices, pues ya, por favor. Y eso le estaba pasando a Pablo, les digo, en una escala muy diferente, ¿verdad? A mis llantas, no es comparación. Pero mira lo que sucede después, de que le muerde la víbora a Pablo en la mano. Dice, los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda este es un asesino, aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. O sea, no fue suficiente lo que Pablo estaba viviendo con la tormenta por culpa de otros, ahora agrégale que rápidamente la gente empezó a sacar conclusiones como que por algo le mordió esa serpiente, o algo debió haber hecho Pablo, o seguramente Dios no está con Pablo, porque un hombre de Dios no le pueden pasar tantas cosas. Y así pasa muchas veces también con nosotros, que hay personas que ven nuestra tormenta y asumen que es castigo, que es fracaso o que es abandono de Dios. Pero algo muy importante es que en una temporada difícil
no significa la ausencia de Dios en nuestras vidas. Y continuamos leyendo en el versículo 5, dice, pero Pablo sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. Me encanta esta parte porque Pablo no se quedó paralizado, así como que están diciendo de mí, me voy a defender, no es cierto, Dios sí está conmigo, o sea, él no dijo nada. Y a veces las mejores palabras son las que no se dicen. Pablo se quitó la serpiente de encima y siguió adelante. Y yo creo que muchas veces nosotros debemos hacer esto, dejar de enfocarnos en lo que dicen las demás personas acerca de nosotros o acerca de nuestra situación, porque va a haber voces siempre cuando estamos por Malta o por una tormenta diciendo, por algo estás aquí, algo debiste haber hecho, Dios ya no está contigo. Pero no puedes vivir guiándote por los comentarios de la gente, tienes que mantener tus ojos puestos en Dios y seguir adelante y quitarte esa serpiente que está en tu mano. Y después de eso dice la palabra que la gente esperó y esperó, así como que, o sea, no fue de que Pablo te ayudamos, ¿qué necesitas? Dice la Biblia que la gente esperó y esperó así como que a ver qué le va a pasar. Ahorita se va a caer muerto, así, esperando a ver qué le pasaba a Pablo. Y cuando vieron que no le pasaba nada, dijeron, seguramente es un Dios, o sea, ¿ves cómo la gente cambia de opinión de un versículo a otro? Así que por eso no te puedes dejar guiar por lo que puedan decir las demás personas acerca de ti o de tu vida o de tu situación, porque la gente cambia de opinión todo el tiempo. Así que Pablo no tuvo que defenderse de las demás personas. Y aquí podríamos terminar el mensaje, te podría decir como que, wow, todo lo que vivió Pablo, hay que aprender de él. Pero todavía quiero compartir contigo algo más que Pablo vivió en esa temporada difícil en su vida. Pablo pudo haber sido miserable con todo lo que le pasó, o sea, primero prisionero por algo que él no hizo, en una tormenta por algo que él les dijo como que hay que quedarnos aquí y no le hicieron caso, y después lo muerde una serpiente. Pablo no decidió ir a Malta, pero ahora él tiene que decidir qué hacer mientras está en Malta. Pudo quedarse ahí días lamentándose de lo que estaba sucediéndole, pero Pablo tenía un propósito y una misión. Y son los últimos versículos que voy a leer, que dice, en el versículo 7, dice, cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. En ese momento, Pablo entendió por qué estaba en Malta. Hubo una razón por la que él pasó por esa tormenta, hubo una razón por la que él llegó a Malta, hubo una razón porque Pablo lo mordió una serpiente. Y estando ahí, yo creo que cuando estaba ahí comiendo con Publio, llegó su papá, lo vio, pues no sé, en silla de ruedas o en una camilla o lo estaban cargando, y tal vez por dentro sonrió y dijo, yo sé por qué estoy aquí. Y tal vez, y también no solo sanó al papá de Publio, sino sanó a todos los que estaban en esa isla que también estaban enfermos. Oró por ellos y fueron sanados. Y tal vez si el día de hoy tú te encuentras en Malta, no quiero que pienses que Dios te puso ahí, pero Dios te da la oportunidad de usarte en ese lugar. ¿Qué vas a hacer en Malta? Porque podemos pensar, ay, yo nunca quise estar en Malta, ya sáquenme de aquí y llévenme a Roma. Pero Pablo dice, ya que estoy aquí, ¿a quién puedo sanar? Y en Romanos 8:28 leemos este versículo tan poderoso que dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Si el día de hoy tú estás en Malta o has pasado por Malta, sabes a lo que me refiero. Yo he pasado por Malta y sé que no es fácil. Como que a veces es muy fácil decirlo, a alguien más escucharlo, pero cuando tú estás viviendo la tormenta o cuando tú estás pasando por esta situación, sé que no es fácil. Pero Dios, aún en medio de la tormenta, te ayuda
a encontrarle un propósito en medio de todo esto. Y me gustaría ir terminando con este mensaje y hablar a tu corazón, pero me gustaría que todos nos pudiéramos poner de pie para terminar este mensaje y este tiempo juntos. Y también al final quisiera que oráramos juntos. Yo sé que no escogiste eso. Yo sé que no escogiste, aquí como vimos en el mapa, tú ibas a Roma. Algo te hizo parar en Malta. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé qué es lo que estás viviendo el día de hoy. Sé que no es fácil. Quisiéramos que el tiempo en Malta termine lo antes posible. Pero si el día de hoy estás aquí, quiero que sepas que no estás solo. No estás sola. Hay alguien contigo en esa isla de Malta y su nombre es Jesús. Jesús está contigo. Jesús te ve. Jesús te escucha y te acompaña. Y quiero recordarte y quiero que sepas que Jesús murió en esa cruz por ti y por mí, para que hoy pueda estar con nosotros y que nosotros podamos estar con Él en esta mañana. Y te digo, lo más hermoso de toda esta historia es que Pablo salió de Malta. Unos meses después, Pablo salió de Malta y llegó a Roma. Quiero que sepas que Malta no es para siempre. Vas a salir de ahí porque Dios está contigo. Dios está contigo en Malta, en el barco, con la serpiente. Dios está contigo. Y el día de hoy quisiera hacer 2 oraciones. La primera es que tal vez el día de hoy tú no le has entregado tu vida a Cristo. Tú has escuchado de Jesús, pero nunca le has dicho: Señor, quiero que vengas y vivas en mi corazón. Así que me gustaría hacerte una invitación en esta mañana y quisiera que todos juntos pudiéramos cerrar nuestros ojos, acompañarte. Y si esto es el día de hoy algo que hay en tu corazón, si tu corazón está latiendo fuertemente y dices: yo quiero que Jesús esté conmigo en Malta y también en los mejores momentos de mi vida, quiero que pongas tu mano en tu corazón. Si eres tú que necesita a Jesús en tu vida, pon tu mano en tu corazón y quiero que juntos oremos. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por tu vida, que Dios te bendiga. Y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque el día de hoy tú has hablado a mi corazón y en esta mañana te entrego mi vida. Te pido que vengas a ser el Señor y Salvador de mi vida. Yo quiero que estés conmigo en esta temporada y en la que sigue, porque sin ti yo no quiero avanzar. Te entrego mi vida y mi corazón. Lléname de tu propósito en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga por haber hecho esta oración esta mañana. Y también me gustaría que oráramos todos juntos por la situación que estemos viviendo cada quien, ya sea que estés en Malta o que no estés en Malta, pero que sepas que en la temporada en la que te encuentres, Jesús está contigo. Y si acaso, si es esta situación difícil que estás viviendo, esta temporada que tal vez no es la mejor en tu vida, porque siempre queremos estar mejor en mejor, y si esta es una temporada difícil para tu vida, quiero que también oremos juntos por tu petición y quiero que todos podamos cerrar nuestros ojos y ponerlo en manos del Señor. Padre, en esta tarde yo te pido, Padre, que tú vengas a llenar nuestras vidas. Si hay personas aquí que están viviendo en Malta, yo te pido que tú los sostengas, los fortalezcas y los guíes, y que ellos puedan encontrar propósito en esta temporada, que tú los puedas usar, que tú los puedas levantar y fortalecer, Padre. Nosotros no sabemos el por qué, pero sabemos en quién podemos confiar. Y esta mañana, esta tarde, confiamos en ti. Confiamos que tú tienes el control de nuestras vidas y que tú tienes lo mejor para nosotros, Padre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y me gustaría terminar diciéndote, porque no quiero que esto se quede, porque sí puede sonar como una predicación un poco, no triste, pero como que, ay, Señor,
en este día.